de divisibilidad, ¿sí o no? ¿Y cómo así? Si nos están solicitando dividir entre 8 y de ello checar el recibo, entonces a esta base hay que darle forma de un múltiplo de 8 más algo, ¿sí o no? ¿Y cómo hacemos eso? Dividiendo, ¿no? 4.365 entre 8. Vamos a ver qué forma le podemos dar. Entonces, 8 por 5, 40, ¿no? Recibo 3, 36. 8 por 4, ¿no? 32 y de recibo 4. Bajo el 5, 8 por 5 otra vez, 40 y de recibo me queda el 5. Ah, o sea que al 4.365 lo podemos escribir como 8 por 545 y eso más 5. ¿Sí o no? Hemos reconstruido la división, ¿de acuerdo? Pero fíjense que esta expresión 8 por 545 es en realidad un múltiplo de 8. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera, como múltiplo de 8 y esto más 5. ¿Te das cuenta? Eso que está resaltado, ese par de expresiones resaltadas son equivalentes. Claro, decir 8 por 545 es lo mismo que decir que el número es un múltiplo de 8 más 5. Entonces, en lugar de tener la expresión 4.365, mira lo que va a pasar. Vamos a cambiarle por esta expresión equivalente, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces la expresión ¿cómo quedaría? Un múltiplo de 8 más 5 y todo eso elevado a la 45, ¿cierto? Y a eso tendremos que dividirle entre 8. Ahora bien, ese múltiplo de 8 más 5 elevado a la 45 será igual, ¿recuerdas? Lo vimos, ¿no? Fundamentos de divisibilidad. Será un múltiplo de 8 más el 5 elevado a la 45. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucedía aquí? Teníamos que elevar, ¿no? Un múltiplo de 8 elevado a la 45 seguía siendo un múltiplo de 8, ¿sí? Más el 5 elevado a la 45. Ojo, esto para fundamentos de divisibilidad. Cuando estoy chequeando la divisibilidad de... Cuidado, digas, el profesor me ha dicho que a más b elevado a la n es igual a elevado a la n más b elevado a la n. No, cuidado. Esto para divisibilidad. Es correcto. Pero en el ámbito del álgebra tenemos que prestar mucho cuidado, ¿sí? ¿De acuerdo? En aritmética, criterios de divisibilidad, cosa distinta, ¿no? Muy bien, entonces aquí, a este 5 elevado a la 45, ¿cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir como 5 elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 22, y todo esto multiplicado por 5, ¿sí? ¿Cuánto es 2 por 22? Eso es 44, ¿sí? Y a bases iguales, los exponentes se suman, ¿sí? ¿Qué exponente está aquí? No se ve, jovencitos, en el recuadrito. El 1, ¿sí? Ya, 44 más 1, ¿no es acaso el 45? ¿Sí o no? ¿Y por qué la necesidad de escribirlo así como 5 elevado al cuadrado y eso elevado a la 22? Aquí te explico. Eso es necesario porque ahora a este 5 al cuadrado tú nuevamente le puedes dar la forma de un múltiplo de 8. Claro, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25, ¿cierto? Y 25 es lo mismo que 24 más 1, ¿cierto? Pero 24 es un múltiplo de 8. ¿Te das cuenta? Lo podemos escribir como múltiplo de 8 más 1, en lugar de haber escrito el 25. ¿Te das cuenta? Ahí está, como múltiplo de 8 más 1. ¿Ya? Y eso otra vez está elevado a la 22 y a eso le multiplico por 5 y continúo con la operación. Por acá ya, a la derecha. Veamos. Múltiplo de 8 más 1 elevado a la 22 es otra vez, ¿no? Un múltiplo de 8 más el 1 a la 22. Pero 1 a la 22 resulta que sigue siendo 1. Entonces me queda múltiplo de 8 más 1 y todo eso multiplicado por 5. Distributiva, te quedará entonces 5 por un múltiplo de 8, ¿cierto? Y todo eso más 5 por 1, ¿cierto? 5 por 1, 5. Fíjate, 5 por un múltiplo de 8, ¿a qué es igual eso? Otro múltiplo de 8, ¿cierto? Entonces el resultado me queda como múltiplo de 8 más 5.
Quiere decir que toda esa expresión 4.365 elevado a la 45 es en realidad un múltiplo de 8 más 5. ¿Y ahí qué pasa cuando lo divido entre 8? ¿Qué residuo me va a quedar? El 5, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Claro, un múltiplo de 8 más 5 dividido entre 8, esto me va a dar como residuo este valor, ¿sí o no? Este es el residuo que aparece en costadito, igual a 5. Ejemplito, si no te convencen. Ya dame un múltiplo de 8 cualquiera. ¿Ah? Ya, un múltiplo de 8, el 40, por ejemplo. ¿Sí o no? Claro, 8 por 5 me da 40. Ya, 40 más 5, voy a tener que dividir 45 entre 8. O sea, ¿cuánto me da? Cociente 5 y de residuo 5. Simple. A ver, profe, ¿qué tal si prueba con el 9 por 8? Ya, 9 por 8, ¿cuánto es? 72. Y más 5, 77. Ya. ¿Qué pasa si tú divides 77 entre 8? Dices 9 por 8, 72 y te residuo te quedan 5. Siempre 5 son el residuo. Entonces ese adicional que aparece luego del caso de multiplicidad es en realidad el residuo. Por lo tanto, ¿cuál será el residuo de esa división? Justamente el 5. ¿Sí? ¿Dudas, jovencitos? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos a inventar algún otro nuevo valor, ya más o menos el que me vino con el proceso de admisión que rendí allá por el 2010. Creo que era un valor 2437, vamos a colocar, elevado a la 7, más o menos es un ejercicio de restos potenciales, el que también te pedían chequear el residuo. Ahí esto dividir entre 5, por ejemplo. Ahí, determinar el residuo de dividir todo eso entre 5. ¿Qué hacer? Ahí es más, ¿no? En lugar de colocarle el exponente 7, hay que colocarle, no sé, se me ocurre 87. Entonces, ¿cuál es el primer pasito? El primer pasito es trabajar con la base siempre. ¿De acuerdo? Y a esa base, ¿qué tenemos que hacerle? Darle la forma de un múltiplo de 5. Y salta a la vista que el 2437 tiene que ser un múltiplo de 5 más 2. ¿Sí o no? O 2. Más 2 en realidad, ¿no? ¿Ese por qué me dice 7? Porque estás pensando en la terminación 0. Pero recuerda que si es un múltiplo de 5, debe terminar en 0 o en 5. O sea, paso a pasito, al 2437 lo podemos escribir como 2435 más 2. ¿Sí o no? Por acá. 2435 más 2. Eso es 2437. Pero ahora, el 2435 ya sé que es un múltiplo de 5, ¿sí o no? Porque recuerda que para que sea un múltiplo de 5 tiene que terminar o en 0 o en 5, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, en lugar de escribir todo el 2435, digo ya de cajón, eso es múltiplo de 5. Entonces, el ejercicio quedará como múltiplo de 5 más 2, todo eso elevado al 87. ¿Sí? Y a eso tengo que dividirlo entre 5. Entonces, sigo dando forma a esta expresión, ¿sí? Múltiplo de 5 más 2 elevado al 87, esto será múltiplo de 5 más 2 elevado al 87, es el mismo procedimiento. Ahora, a este 2 elevado al 87, ¿qué forma le puedo dar? Voy a encerrarlo, ¿no? Por acá voy a escribir. Será 2 al cuadrado, todo eso elevado a 43, ¿no? Y todo eso por 2, claro. 2 por 43, ¿cuánto es? 86, ¿no? Más 1 de este exponente, 87, ahí está. Y 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 4. ¿Sí? Y al 4, ¿cómo lo puedes escribir en términos de 5? Como múltiplo de 5. Como múltiplo de 5 menos 1. Así continúa. Será múltiplo de 5 menos 1, todo eso elevado a la 43 y todo eso multiplicado por 2. ¿Te das cuenta? Es un proceso repetitivo, ¿no? Gracias al tiempo, con la práctica. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Dudas entonces? Ojo, este es un ejemplo extra. Ejemplo.
Ya tú buscas en tu banco de preguntas, ¿no? El 2010, pero más o menos así era el ejercicio, ¿no? También de restos potenciales, determinar el residuo. Ejemplo extra. ¿Ya? Continuará por acá, ¿no? Muy bien. Con jovencitos, a ver entonces consulta. Siguiente ejercicio, ¿no? A ver qué te plantean en el siguiente ejercicio. Te dice, el diagrama circular representa las preferencias de aptitud vocacional de 1.200 estudiantes de una academia preuniversitaria. Voy a resaltar este valor. Se trata de 1.200 estudiantes. Me dice, el sector geología mide 72 grados. Ya. Te pregunto, cuando en un grafiquito de pastel me dan medidas angulares, ¿no? Por ejemplo, acá me dice que es 72 grados. ¿Qué debo tener en cuenta respecto a la suma de todas las partecitas en el aspecto angular? ¿Cuánto deberán sumar? 360. Claro, ¿sí o no? Eso debes tener en cuenta, ¿no? Los grafiquitos de pasteles cuando se refieren a medidas angulares. Y ahora, vamos a suponer otro caso, ¿ya? De una vez te comparto esta parte teórica, ¿ya? Para tal vez más adelante tú puedes ver. Si, por ejemplo, lo relaciono con porcentajes, te digo ya, esto es, por ejemplo, el 25%. ¿De qué debo tener en cuenta? Que el total, ¿cuánto debe ser? Siempre el 100%. ¿Sí? O sea que lo trabajas en porcentajes, en este caso 100%. O en medidas angulares, en este caso 360 grados en total. No te olvides, siempre deben tener un reparto directamente proporcional. ¿Cómo así, profesor? La medida angular es directamente proporcional a la cantidad de estudiantes en cada una de esas tajadas, digamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, dicho eso entonces, continuemos con el ejercicio. A ver. Siguiente nos dice, a ver, el sector geología mide 72 grados, o más me dice, igual que el de economía, ¿no? Entonces vamos a economía y esta medida angular también tiene que ser 72 graditos. ¿Qué más nos dice? Si medicina es el triple de derecho, ¿sí? Entonces en derecho podemos colocarle un X, ¿no? Entonces medicina debe ser 3X, ¿no? ¿Te das cuenta? Es más una interpretación geométrica. Ahora, ¿qué vas a tener? X más 3X más 72 más 72, eso debe ser 360 grados. Ya. Ya. Muy bien, entonces aquí la ecuación x más 3x más 72 más 72. Bueno, eso es 144, pero paso a paso, ¿no? Eso debe ser igual a 360 grados. Entonces por aquí x más 3x, 4x, igual a 360 grados menos 72 y 72, 144. O sea, x debe ser igual a resta, te da 216, ¿no? Y 216 entre 4, 200 entre 4, 50, 16 entre 4, 4. 50 más 4, ya, x debe ser igual a 54 grados. Esperan, ¿de acuerdo? Ya, si x vale 54 grados, ahora sí chequeo la pregunta. Me dice, ¿cuántos estudiantes prefieren derechos? Ya sé que x vale 54 grados. Entonces, ¿qué digo? Para sacar el número de derecho, el número de postulantes a derecho, digo, mira, te voy a explicar tal vez de la manera más sencilla que puede existir. Lo siguiente, 360 grados es al total, ¿cierto? Que son 1.200 estudiantes, ¿cierto? Ahora quiero saber, 54 graditos, ¿a cuántos alumnos involucra, ¿cierto? Regla de 3 simple directa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento aquí? Multiplicación en aspas. Tendría que la incógnita es igual a 1.200 por 1.200 entre 360 grados. ¿Sí o no? ¿Se entiende?
Y ahí se va gradito arriba, gradito abajo, y lo demás es simplificarla, ¿cierto? Entonces, 0 arriba y abajo, ¿sí o no? Ya, dice mitad, entonces aquí tendrá 60 y por aquí 18, ¿no? 54 entre 18, ya eso es 13, ¿sí o no? Entonces me queda 3 por 60, ya eso es igual a 180 y tu ejercicio acabó, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, el número de postulantes que prefieren derecho, 180, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dudas, jovencitos? Esta misma interpretación, jovencitos, de la manera más simplificada. Bueno, esta es la más práctica, la más entendida, claro está. Pero la más simplificada es la parte sobre el todo. O sea, por aquí voy a escribir mejor. Parte sobre el todo por el número original, ¿no? Número total original. La parte sobre el todo. La parte 54 grados, ¿no? Sobre el todo son 360 grados en total, ¿no? Y a eso le multiplico por la cantidad total, ¿no? Que son 1200 alumnos. Lo mismo que hemos hecho acá en la regla de 3 simple. ¿Ya? Como tú lo entiendas, en una hora, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas, ¿no? La forma de verde parece más directa, más operativa, pero la forma que está encerrada, el recuadrito, es más didáctica, creo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a ver el siguiente ejercicio. Te dice, de las edades de 4 personas, se sabe que la media es igual a 24 años, la mediana es 23 años y la moda es 22 años. Indicar la edad de la persona mayor. Entonces, este temita es de medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, por acá nos hablan de la media. ¿Qué cosa es la media? Hay otro término afín que lo utilizas a menudo. ¿Qué término? El promedio, ¿de acuerdo? Media o promedio, en este aspecto, resulta ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces nos están diciendo el promedio de las edades es 24. Luego nos hablan de la mediana. ¿Tienes idea de qué cosa es la mediana? Ahí. Para datos no agrupados, jovencitos, la mediana es el dato que se ubica al centro, cuando la cantidad de elementos es impar. Por ejemplo, 3 elementos, 5 elementos, 7 elementos, 9 y así. Pero cuando la cantidad de datos es par, por ejemplo, 4 elementos, 6, 8, 10 elementos, entonces la mediana es el promedio de los dos datos centrales. ¿Ya? Y por último, la moda. ¿Qué cosa es la moda? Cuando decimos algo está de moda, Cuando se repite el número. cuando es algo que se explica en tendencia, y muchas personas, por ejemplo, lo utilizan. Por ejemplo, decimos, ese polo está de moda, varias personas lo están utilizando.
es el polo que tal vez más se utiliza en un determinado entorno. A eso se refiere. Entonces, la moda es el dato que más se repite. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos hablan de 4 personitas. Incluso voy a dibujarlas. Ahí está. Ahí están. 4 personitas. ¿Ya? Y al pie voy a ubicar sus edades. Ya me dice, ojo, la media es igual a 24, o sea, el promedio es 24. Como son 4 personas, allá la sumatoria de las edades será igual a 24 por 4. Claro, que son 4 personas, ¿no? 48, 96, ¿no? Ahí. La sumatoria de las edades debe ser igual a 96 años. ¿Qué más? Me dice, la mediana es 23 años. Pero fíjate, dime. La media es el promedio, ¿no?, de las edades. Y ya, ¿y cómo se determina el promedio? El promedio es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos, ¿no? Ya que lo pregunta, ojo, media es igual a la sumatoria de todos los datos, ¿no?, entre la cantidad de datos, el número de datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no?, caso de las notas, ¿no? Se me ocurre, ¿no?, el caso más típico. Vamos a suponer que en el primer examen has obtenido 300, en el segundo examen 400, en el tercer examen ya 500. Entonces, la media será la suma, 300 más 400 más 500. ¿Entre cuánto? Esto es un cero ya. Entre la cantidad de datos que hay. ¿Cuántos son? 3. La X será igual a la media de todo eso es el 400 a la vista, ¿sí? Es el término equilibrado en el centro, ¿sí? Pero sumando también, ¿no? 300 más 400 más 500 es 7 y 5, 12, es 1200, ¿no? Entre 3 eso me da 400. Así se determina la media. Entonces, por ejemplo, ¿no?, un procedimiento algo extenso, pero que te sirve para entender también la media para estas 4 personas. Entonces, aquí le coloco la edad 1, la edad 2, la edad 3 y la edad 4. Entonces, como ya sé que la media es igual a 24 y esa media será igual a la suma de sus edades, esto es E1, será E1 más E2 más E3 más la edad 4 y todo esto entre ¿cuánto? Entre 4, ¿sí? Entonces, fíjate, este 4 que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Qué voy a tener? Que 24 por 4 debe ser igual a E1 más E2 más E3 más E4, ¿cierto? Es por eso que aquí decía, ¿no?, la sumatoria de las edades, o sea, el E1 más E2 más E3 más E4, ¿será igual a cuánto? A 24 por 4, ¿sí? ¿Te das cuenta? Y eso es 96, ¿sí? Ahora sí. Ya, muy bien. Nos dice luego que la mediana es 23 años. Te dije, la mediana es el dato que se ubica al centro, ¿sí? Pero aquí, ¿cuántos datos tienes? Tienes 4, ¿sí? ¿Puedes decirme qué personita se ubica al centro? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La segunda y la tercera, ¿sí? Ah, entonces de estas 2 personitas debo sacarle el promedio, ¿sí?, de edades, lógicamente, ¿de acuerdo? Y el promedio de sus edades debe ser, ¿cuánto? 23, ¿sí? Esa es la media, la mediana, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, ya, entonces ya sé que entre ellas 2 van a sumar 46. Claro, 23 por 2, ¿sí? La sumatoria de esas 2 personas, de las edades de esas 2 personas será igual a 46. ¿Ya qué más me dicen? Me dice, y la moda es 22 años. Te decía que la moda es el dato que más se repite. Entonces, si es 22, ah, ya. Entonces voy a ordenarlas de menor a mayor. Entonces aquí debe haber de cajón un 22. Aquí también debe haber un 22 también. Claro. Para decir que ya hay 2 datos y que son mayoría y que es el valor 22. La moda, el dato que más se repite. Ahí está, 2 veces ya repetido. Profesor, ¿qué tal si son de 3? Ya no puede ser. ¿Por qué razón? Porque aquí el promedio de este par de valores sería un 22, ya no sería un 23 como me indica aquí. Aquí me dice que la mediana es igual a 23. Ah, ya. Entonces, este valor no tiene que ser 22. ¿Qué valor será? Como armando el rompecabezas. Recuerda que el promedio de este par de valores debe ser 23. O sea que su suma debe ser 46. Si ya tienes 22, ¿cuánto te falta para la edad de la tercera persona? 24, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Claro, y el término central entre 22 y 24, ese valor central debe ser justamente el 23, ¿no? Es la mediana.
¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, hasta ahí, ¿cuánto tienes sumado? Ahí tienes 46 más 22. ¿No? A ver, 46 más 22, ¿cuánto es eso? 68, ¿sí o no? ¿Y cuánto tienen que sumar las edades de las 4 personas? 96, ¿no? Entonces, ¿qué valor ubicarías acá, en este último recuadro? 18. Claro, si no sería la diferencia, ¿no? 96 menos 68, ¿no? Y eso es 28. ¿Te das cuenta? Ya está. Están todos tus datos ordenados. Es como armar un rompecabezas a fin de cuentas. ¿Te das cuenta? Indicar la edad de la persona mayor. Está así. La edad de la persona mayor es 28 años. Y se acabó tu ejercicio. Entonces, por aquí con otro color, a ver, a ver, a ver. No olvidar, ¿no? No olvidar. No olvidar. ¿No? A ver, primero, la media. Término fin es el promedio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la media se representa con un X y una rayita encima. Y eso será igual a la sumatoria de los datos o de los valores sobre el número de datos. ¿De acuerdo? Siguiente término, la mediana. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la mediana? Es el dato que se ubica al centro, o sea, dato central. Eso es justamente lo que les comentaba acá. Si dos puntos, el número de datos es par, ¿qué es lo que pasaba? Como en este ejemplo, entonces la mediana será igual a la media de los dos datos centrales. ¿Sí? Media de dos datos centrales. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer aquí, ¿ya? Vamos a cambiar de color para darte un ejemplito. Se me ocurre, a ver, el 2, el 5, el 7, el 11 por acá, el 13, el 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hasta ahí. Son 6 datos, ¿sí o no? Entonces el profe dijo el dato que se ubica al centro. A ver, vamos a chequear. Dato que se ubica al centro, y acá te das cuenta que tienes 3 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿no? Entonces no hay un único valor que se ubique al centro, entonces tomo 2. ¿No? Ah, son el 7 y el 11. ¿Y qué haces con ese par de valores? Podría darse el caso, ¿no? Tal vez en un 7, 7. Entonces la mediana va a ser el 7. El promedio de 7 con 7. ¿Sí? Y en este contexto, ¿cuál sería el valor de la mediana? El valor de la mediana. El valor de la mediana es el promedio de este par de valores. O sea, será mediana igual a 7 más el 11 entre 2. 7 más 11 entre 2. Ah, entonces la mediana tiene que ser igual a 9. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Claro, y te das cuenta, fíjate acá, que el 9 se ubica distanciado lo mismo que para el 7 que para el 11. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Está justo al centro entre el 7 y el 11. 7 más 2, 9. Y 9 más 2, 11. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si es un 7 y un 10? Me saldrá en decimal. ¿Sí o no? Será 10 más 7, 17. Entre 2, 8,5. ¿No? Ya el 8,5 será esa mediana. ¿De acuerdo? Puede ser decimal, claro que sí. Puede ser. ¿De acuerdo? Ya, entonces ya hablamos de la mediana. Si es una cantidad impar, no hay problema, ubico el dato central. ¿Cómo así, profesor? Imagina los valores, se me ocurre 1, 3, 5. Ya con esos 3 valores, dime, ¿cuál es la mediana? Acá, en este ejemplito, 1, 3 y 5. El 3, ya no, es el dato central. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y ahora sí, la moda, ¿no? Como último punto. Moda. ¿Qué cosa es la moda? La moda, jovencitos, es el dato que más se repite. ¿Ya? Dato que más se repite. Te pregunto, en el ejemplito que te he dado aquí, de los valores 2, 5, 7, 11, 13 y 17, ¿habrá moda? No, ¿sí? No hay algún dato que más se repite. Entonces, esos datos son amodales, o sea, sin moda.
¿De acuerdo? Ah, profesor, ¿qué pasa si por aquí hubiese tenido, se me ocurre un 7? Ah, ya, entonces la moda hubiese sido el 7, porque se repite 2 veces, y es el que más se repite. Ah, profesor, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si hubiese tenido por aquí el 2? O sea, 2 veces el 2 y 2 veces el 7. Y entonces esos datos son bimodales, tienen 2 modas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en el examen de admisión casi no se estilan ejercicios con datos bimodales, no. Solo datos unimodales o datos que tengan solamente una moda. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, y otra consideración también es, por ejemplo, para el examen de admisión, el ordinario, se consideran datos sin agrupar. ¿Sí? O sea, como en este caso, ¿no? El de las edades. Estos son datos sin agrupar. Y para el caso del examen especial, por ejemplo, ahí se considera en estadística, pero datos agrupados, o sea, datos tabulados. Ahí se analizan las frecuencias, frecuencias absolutas, relativas, ¿no? ¿Ya? Cosa distinta, ¿no? Tiene diferente formato, ¿no? ¿Lo copiaron? ¿Ya? Muy bien. Siguiente entonces. A ver, nos dice, la diferencia de dos números es 88 y la diferencia de su mínimo común múltiplo y su máximo común divisor es 1000. Hallar la suma de las cifras del producto de dichos números. Ya. Tema mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Vamos a darle forma entonces. Bueno, nos hablan de la diferencia de dos números, ¿no? O sea, lo podemos escribir como un A menos B, ¿cierto? Y eso será igual a 88, ¿cierto? Y nos dice que la diferencia de su mínimo común múltiplo y su máximo común divisor es 1000. Ah, entonces escribiré mínimo común múltiplo del A con el B menos el máximo común divisor del A con el B nuevamente. Eso tiene que ser igual a 1000, ¿cierto? Ahora, el detalle está en chequear el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Alguien puede decirme qué se podría hacer? Los virtuales o en el presencial, tal vez. Recuerdan que a cada valor numérico ustedes lo pueden expresar en términos de su máximo común divisor, ¿sí o no? Ya va. Recuerdan que al A lo podría escribir, por ejemplo, como una minúscula multiplicado por K, ¿sí o no? ¿Cierto? Es la forma más adecuada, ¿sí o no? Cuando ustedes tienen ejercicios con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y al B mayúscula lo podría escribir como B minúscula por K, ¿sí? Con la consideración de que K sea el, ¿qué cosa? Máximo común divisor, ¿sí? Y el A y el B sean P, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces por aquí, A punto y coma B, dos puntos, P, ¿sí? Primos entre sí, ¿sí o no? Y además que el K debería ser el máximo común divisor del A con el B, ¿sí? ¿Te das cuenta? A con el B mayúscula, ahí está. Y ahora entonces, reemplazar nada más. Mira, A menos B, pero ya sabes que A es igual a A minúscula por K. ¿Sí? Y ahora sí, menos B, pero el B mayúscula es igual a B minúscula por K. Y eso debe ser igual a 88. ¿Sí o no? Y ahora sí, el mínimo común múltiplo de A y de B. Ya lo vimos, ¿no? En el tema, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Te pregunto, ¿qué expresión me representará el mínimo común múltiplo de A y de B?
los virtuales, presencial. ¿Qué expresión? ¿Una ayudadita? Está justamente aquí en la descomposición de la y del B. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? Es el producto de los PSI con el máximo común divisor. O sea, el mínimo común múltiplo, por aquí voy a escribirlo, mínimo común múltiplo del A y del B debe ser igual a el A minúscula por el B minúscula por el K. ¿Sí? Es el producto de los primos entre sí por el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Ahora sí, al máximo común divisor, ya sabes, ¿no? ¿Quién es el máximo común divisor del A y del B? Ya te lo dije acá, ¿sí? Es el K, ¿sí o no? Es igual a K, ya está. Entonces, ¿cómo quedaría ese dato? Dice que la diferencia del mínimo y el máximo es 1000. ¿Sí? Entonces, el mínimo es un ABK, ¿sí? ¿Y el máximo común divisor? ¿Quién es? El máximo común divisor, ¿quién es? El K, ¿sí? Entonces será ABK menos K, esto tiene que ser igual a 1000. Listo. ¿Qué tienes? Todo planteado. Ahora es cuestión de simplificar, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Podemos factorizar el K en la primera ecuación, ¿sí? Entonces, de ese par de ecuaciones, a ver, la primera, ¿cómo te quedará? Será K que multiplica A menos B, y eso tiene que ser igual a 88, ¿cierto? Y te das cuenta que en la segunda ecuación también puedes factorizar el K. Entonces tendrás K multiplicado por A por B, y ahora menos 1, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a 1000. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Ahora sí, ¿qué se podría hacer? Está más sencillo, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Voluntarios. ¿Qué opinan, jovencitos, del virtual? Ideas. Richard, ¿alguna idea? Descomponer al 88, dice. Ya, puede ser una opción. Ya, una opción. Su compañero dice, profe, hay que descomponer al 88. 88, ¿cómo se podría descomponer? Como 8 por 11, por ejemplo. Como 22 por 4. Como 44 por 2. Y al 1000. ¿Cómo se lo puede descomponer? Ya, bueno. Con la sugerencia de su compañero tendríamos lo siguiente. Fíjense. El 88, bueno, eso es 11 por 8. Y el 8 es 2 elevado al cubo, ¿cierto? Y eso multiplicado por 11. Hemos hecho descomposición canónica. Ahora, la descomposición canónica para el 1000. El 1000 es 10 elevado al cubo, ¿cierto? Y 10 es 2 por 5, ¿no? O sea, me quedará 2 al cubo por 5 elevado al cubo. ¿Te das cuenta? Ya tienes esa descomposición y ahora sí. Puedes obtener el K, claro. Si en ambas expresiones te das cuenta que se está repitiendo el K, entonces en ambas expresiones está el 2 al cubo. Muy probablemente el K justamente esté al 2 elevado al cubo. ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes el valor de K, vale 8. Y por ahí tienes que A menos B tiene que ser igual a 11, ¿sí? Y también que A por B menos 1 tiene que ser igual a 5 al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto es 5 al cubo? 125. Ya está. A ver, ¿qué par de valores es tal que su diferencia es 11 y que su producto es 126? Claro, porque este menos 1 puedes pasarlo como más 1.
te quedará AB es igual a 126. ¿Qué par de valores con estos? Gracias. A ver, otra sugerencia. Está bien, ¿ah? Hasta ahí ya hemos utilizado esa sugerencia, está muy buena, es una forma de solución, genial. ¿Y ahora qué más? ¿Alguna otra idea? La voy a resaltar, ¿no? ¿Qué hacer? Habla. Ahí salta a la vista, ¿no? Es una sugerencia gráfica, ¿no? Reemplazar a B igual a 126. A menos B vale 11. Bueno, 125 valdría A B menos 1 y A menos B vale 11. Ya. Reemplazar, ya. Ajá, su compañera dice, por ejemplo, si A menos B vale 11, ya puedo obtener, por ejemplo, que el A es 11 más B, ¿no? Y reemplazarlo abajo. Puede ser, ¿no? Y generarías una ecuación cuadrada. Pero directo puedes trabajarla como diofántica, sin la necesidad de complicarte mucho, sin la necesidad de generar una ecuación cuadrada. Como profesor, descomponga 126 en un par de factores, ¿sí o no? De modo tal que la diferencia entre esos factores sea el 11. ¿Se acabó? Y que a la vez sean P, el A y el B tienen que ser primos entre sí. ¿Qué valores, por ejemplo? O si desea, alguien podría centrarse, ojo, en la diferencia de valores igual a 11. Entonces, sugerencia, ya no vayas por la ecuación cuadrática. Directo, como profesor. Ya, si tiene que ser 11 de diferencia, entonces